En este video hablaremos sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas en México. Los pueblos y las personas indígenas constituyen uno de los sectores de la sociedad mexicana que requieren mayor atención para su desarrollo económico, político, social y cultural. Por ello, es necesario construir en el país una cultura de respeto, tanto sus derechos individuales como los que se adquieren como miembros de una comunidad. El Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en el país independiente es un tratado internacional que surgió el 27 de junio de 1989 en el seno de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que revisó el convenio de 1957, dándole nuevos contenidos. Hasta la fecha es el único instrumento internacional con carácter vinculatorio en relación a los derechos humanos de los pueblos indígenas. ¿Cómo considerar la discriminación hacia los pueblos indígenas es una violación a los derechos humanos? Bueno, se considera que existe una vulneralización a los derechos humanos por discriminación cuando una autoridad afecta a través de una acción u omisión los derechos de un individuo o comunidad indígena por causa de su pertenencia étnica y diversión cultural. En México, las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión al servicio del Estado, con el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de respetar los derechos humanos y también promoverlos, protegerlos y garantizarlos. Pero él debe respetar los derechos humanos es para todas las personas. Bien, ahora hablaremos un poco de qué es el Convenio 169 de la OIT. Hasta la fecha es el único instrumento internacional con carácter vinculatorio en relación a los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, por tratarse de un convenio de la OIT, el instrumento no es ni pretendido abordar de manera global toda la problemática de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Pero, sin embargo, se establece el derecho de los pueblos indígenas a vivir y desarrollarse como comunidades distintas y ser respetados, estableciendo obligaciones de los estados en la materia de su integridad cultural, sus derechos sobre las tierras, territorios y recursos naturales, sus formas propias de organización, a la no discriminación, la búsqueda de sus participaciones y consultas en las decisiones políticas públicas que los afecten y el derecho al desarrollo económico y social. El Convenio 169 de la OIT fue ratificado por México al año siguiente de su emisión y en 1992 se adicionó el primer párrafo al artículo 4 constitucional, que reconoció la composición pluricultural de la nación mexicana, sus tendencias a los pueblos indígenas. ¿Cómo considerar la discriminación hacia los pueblos indígenas es una violación a los derechos humanos? Bueno, se considera que existe una vulneralización a los derechos humanos por discriminación cuando una autoridad afecta a través de una acción u omisión los derechos de un individuo o comunidad indígena por causa de su pertenencia étnica y diversión cultural. En México, las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión al servicio del Estado, con el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de respetar los derechos humanos y también promoverlos, protegerlos y garantizarlos. Pero él debe respetar los derechos humanos es para todas las personas. En conclusión, los derechos humanos de los pueblos indígenas están protegidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, que se encarga de investigar y publicar temas relacionados con la materia y defender las garantías fundamentales de los indígenas internos, procesados y sentenciados de los fueros federales y comunes que se encuentran en los centros de reclusión del país.